Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Elena Pari. Miren este casito de una mujer de 50 años con dolor en la cara anterior del hombro. ¿Qué le colocarían? ¿Bursitis subacromius deltoidea? ¿Bursitis subcoracoidea? ¿Bursitis coracobraquial? ¿Qué le colocarían? ¿Cuál sería la base de su diagnóstico? ¿Si le pondrían o no bursitis por esta colección? Veamos paso a paso cómo debemos hacer. Recordemos que la bursa subcoracoidea es la que está más superior entre la coracoides y la región de la neomiotendinosa del subescapular. Y está escrito que debe medir menos de 2 milímetros, aquí mide 4. En lugar del hombro y visualizar cómo se desplazan los tejidos. Y en este caso, recordemos que las bursas son unas bolsas que evitan la fricción entre los tejidos blandos y superficie ósea. Y vemos claramente que esta bursa está engrosada, no solamente se ve el contenido líquido, sino que el tejido sino engrosado, ¿no? Lo que explicaría el dolor del paciente. Aunado a la clínica, se le decía hacer un tratamiento intervencionista de collado. Vemos bien la aguja, para eso es maravilloso la ecografía, también porque me permite visualizar en tiempo real dónde estoy colocando la aguja para el adecuado tratamiento, los que ya están haciendo tratamiento de collado. Y luego vemos cómo prácticamente desaparece el contenido líquido de la bursa. Y finalmente se coloca una solución corticoanestésica dentro de la bursa que ya está casi sin contenido líquido. Esta paciente fue muy bien en respecto a sus síntomas y del tratamiento. Y hemos visto que las bursas evitan la fricción entre el tejido óseo y los tejidos blandos, y la bursa subcoracoidea se localiza más proximal. Este diseño está bonito, pero en realidad es mucho más proximal por debajo del coracoides y entre la porción corta del bíceps y el coracobraquial. Se puede también comunicar con la bursa subacromial deltoidea un 11%, y recordar que la bursa subacromial deltoidea se puede extender hasta aquí, hasta muy pegadito a la coracoides, y contactar con esta bursa del subcoracoidea. No confundir con el receso supraescapular. El receso supraescapular, llamado también bursa subescapular, es un receso porque se comunica mayormente con la cavidad articular. Recordemos, bursa subcoracoidea, receso subescapular o bursa subescapular, también conocida como eso. Y en este diseño anatómico, que está mucho mejor representada la bursa subcoracoidea, gracias al doctor Íñigo Iriarte, que me pasó el artículo, donde se ve que es más pequeña e inconstante la bursa subcoracoidea y más proximal, más distal en azul hay una bursa coracobraquial. Sin embargo, esto de inconstante, los estudios reportan que esta bursa subcoracoidea se está presente en 31 y el 89% de los casos. Veamos estos artículos. En este artículo donde se estudió 100 cadáveres, vieron que la frecuencia era del 89% de estar presente esta bursa subcoracoidea. Y tenemos otro estudio donde le encontraron un 64% de presencia. Hay otros artículos de 17 cadáveres donde solo vieron el 31%. O sea, es inconstante. Tanto así que los libros de anatomía, no todos mencionan la bursa subcoracoidea, no todos mencionan la bursa coracobraquial, pero sí en el libro de terminología anatómica no menciona la bursa subcoracoidea. Así es que no se confundan, porque hay libros que lo mencionan, hay libros que no. Nuestro libro de estudio que siempre utilizamos sí lo menciona. ¿Ok? Y recordar que las maniobras dinámicas superan a la ecografía estática. Siempre que hay dudas, utilizar las maniobras dinámicas de rotación interna y externa en estos casos para poder evaluar adecuadamente la bursa. Clínicamente es importante establecer el diagnóstico de esta bursa porque está asociada con el pinzamiento subcoracoideo, y hemos visto que en un 11% se pueden comunicar con la bursa subacromio deltoideo. Es raro encontrar una bursitis subcoracoidea. Están asociadas frecuentemente a desgarros del supraespinoso, del manguito rotador o del intervalo o lesiones del intervalo rotador. Veamos, este mismo paciente tenía una lesión
un desgarro del supraespinoso hacia la cara articular, y en una de las imágenes se visualiza que este desgarrito del supraespinoso es en realidad un desgarro completo. Veamos donde la bursa va a herniarse completamente aquí. En esta imagen, al final casi, se visualiza el desgarro completo, parecía parcial, pero completo aquí. Justo la imagen va a ver que la bursa ahí se ve el desgarro completo del supraespinoso. Hay un agujero completo, no deja terminar, y es un desgarro completo con engrosamiento de la bursa subacromiodeltoidea. Es raro encontrar la bursitis subacromiodeltoidea en forma aislada. Espero que les haya gustado este caso. No se olviden de darle like. Y si quieren aprender más tips, y vamos a hacer un taller práctico el 20-21 de abril. Solo quedan 2 vacantes. Y tenemos la alegría de compartir con el doctor Guillermo Azulay, que tiene más de 20 años en docencia de ecografía musculoesquelética y con muchos artículos publicados. Los que no puedan estar en Perú. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios de un derrame articular. Para esto tenemos que hacer la medición del líquido que nosotros vayamos a encontrar. Lo normal es que nosotros encontremos menos de 2 milímetros de líquido en el receso subescapular y en el receso posterior. Es patológico cuando esta cantidad aumenta por encima de los 2 milímetros o existe una distensión visible de la cápsula. ¿Cuáles van a ser las características ecográficas en esta patología? Que nosotros veamos una cantidad de líquido, una imagen anecoica que se verá en ciertos casos homogéneo, pero también en el caso de que sea alguna hematrosis o alguna sinovitis, vamos a determinarlo como un líquido complejo por algún hematoma o sangrado que tenga el paciente en ese momento. También podemos colocar el ecodoppler. Este de aquí, en el caso de las sinovitis activas, va a ser positivo, lo que va a mostrar una hipervascularidad de la membrana sinovial. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones que vamos a tener? Vamos a tener que comparar con el lado contralateral y tenemos que reportar el volumen estimado que veamos allí y la presencia de un engrosamiento sinovial. Muchas veces en la práctica, a veces la cantidad es tan ínfima que ya nosotros vamos teniendo o vamos intuyendo cuánto es la cantidad que podría estar en dicha articulación. Es más que todo, ya en la práctica se vuelve como una estimación al ojo. Es decir, si ustedes ven una cantidad ínfima, pueden describir que es entre 0.5, un ml de cantidad. Ya, claro está que no van a poner que una pequeña cantidad tiene 5 ml de volumen. Pero si ustedes logran medirla, si la cantidad no es tan grande, es decir, supera los 0.5 ml y lo pueden medir, háganlo. Pero si no, les va a tocar estimar cuánto es la cantidad patológica. También tenemos que evaluar cuerpos libres dentro de las articulaciones. Estos de aquí pueden ser restos o fragmentos de tejido óseo o tejido articular que se pueden desprender por alguna lesión o también por la edad del paciente. Estos de aquí se van a encontrar dentro del espacio articular y pueden ser móviles o pueden ser fijos, dependiendo de la cantidad de líquido que hay en la cápsula y del tipo de lesión que se presente. Vamos a ver que la localización frecuente de estos fragmentos pueden ser en el receso posterior, en el receso axilar, en la bolsa subcoracoidea y si es que hay comunicación con la articulación. En la ecografía vamos a ver estas imágenes como hiperecogénicas, las vamos a ver con sombra acústica posterior y esto va a depender del grado de calcificación. Incluso cuando ustedes realicen movimientos dinámicos en el paciente, pueden expresar con movimientos pasivos del hombro. Doctor Ronald, buenos días. Buenos días, buenos días. Baja el volumen. Aquí está. Alguien más escribió, ustedes no, para que vamos a bien. Presente, listo. ¿Cuáles van a ser las maniobras dinámicas que vamos a usar para ver estos cuerpos libres? Podemos hacer una rotación interna, rotación externa, para ver si el cuerpo se mueve o no se mueve. Y nosotros tenemos que describir lo que encontramos, si es una imagen hiperecogénica, de sombra acústica o fina sombra acústica, etcétera, lo ponemos en el informe. Tenemos que cambiar al paciente de cúbito para ver cómo se desplaza por gravedad.
y tenemos que ver que, este ostrofito o esta calcificación o esta estructura que veamos, si es que es fija, tienen que determinarlo y ponerlo en el informe, si es móvil también. La importancia clínica de esto, que esto puede estar asociado a pacientes que tengan osteocondromatosis, que tengan artrosis avanzada o que hayan tenido un antecedente de trauma previo y ya se haya calcificado. Vamos a identificarlo, va a servirnos para planificar una artroscopía o planificar una cirugía con el paciente. Este método de imagen. Entonces, presten atención al siguiente video, por favor. La exploración de hombro vamos a comenzar con el tendón del bíceps largo. Para esta exploración vamos a poner al paciente de frente a nosotros, como lo estoy poniendo en esa posición, con el brazo a 45 grados y luego le vamos a pedir que lo relaje. ¿Sí? Entonces va a estar relajado al frente y después lo vamos a hacer algunos pequeños movimientos que yo le voy a ir diciendo que vaya haciendo el paciente para su adecuada exploración. Entonces, lo que es muy importante son los marcadores anatómicos. Siempre para tener un adecuado diagnóstico o una adecuada más bien visibilidad de las estructuras que vamos a observar, nos vamos a basar en los diferentes marcadores anatómicos que nos vamos a ir encontrando. Entonces, para empezar el estudio vamos a identificar ambas tuberosidades, en donde vamos a identificar tuberosidad menor, que es medial, tuberosidad mayor, que es lateral. En medio de esas tuberosidades está la corredera bicipital, por donde corre el tendón del bíceps largo. Ya que identificamos ambas tuberosidades, vamos a hacer angulación con el transductor para quitar el efecto de anisotropía, que es un artefacto que nos vamos a encontrar muy frecuentemente cuando realizamos estudios en el sistema musculoesquelético. Entonces hacemos maniobras hacia arriba, hacia abajo, donde identificamos ya la ecogenicidad adecuada del tendón. ¿Dónde vamos a comenzar el estudio? A nivel del ligamento transversal humeral, que es esta estructura lineal ecogénica que va de la tuberosidad mayor a la tuberosidad menor. Entonces, por debajo de esa estructura se encuentra el tendón del bíceps largo. Vamos a explorarlo tanto en su porción extracapsular a nivel de la corredera como en su porción intracapsular por encima de la corredera bicipital. Entonces, ya que identificamos el ligamento transversal humeral, nos vamos a ir moviendo, ¿sí? Nos vamos a ir bajando, siguiendo el tendón en todo momento dentro de lo que es la corredera, hasta que nos encontremos esta otra estructura, ¿sí? Esta estructura también fibrilar. Esto corresponde con el tendón del pectoral mayor que estamos observando en esta topografía. Entonces, cuando identificamos este tendón del pectoral mayor, me está hablando de que ya estoy en la unión miotendinosa del bíceps largo. Entonces es donde termina la corredera y donde comienza la parte muscular del bíceps. Entonces ya recorrimos toda la parte de la corredera, me vuelvo a subir y me vuelvo a posicionar a nivel de lo que es el ligamento transversal humeral. Ya lo vi en eje corto hacia un eje largo. Ahí vemos el patrón fibrilar característico del tendón dentro de la corredera y lo vamos siguiendo también hasta la unión miotendinosa. Aquí vemos la unión miotendinosa del bíceps y seguimos hacia arriba hasta donde da esta curvatura, que ya entramos a la parte intracapsular, que ahorita la vamos a explorar, y donde da la vuelta para su inserción proximal, ¿sí? Donde se une con el labrum. Entonces vamos a regresar al eje corto. Ya que estoy en el ligamento transversal humeral, ya identifiqué ambas tuberosidades, ya valoré todo el tendón del bíceps en su porción extracapsular, vamos a mover el brazo un poco hacia afuera, ahí, en esa posición, ¿sí? Lo movemos un poco hacia afuera y vamos a valorar la porción intracapsular. Entonces me voy a subir, me voy subiendo para identificarlo en la parte superior de la corredera. ¿Cómo sé que estoy ya en la región intracapsular? Porque ya estoy viendo lo que es la cabeza humeral, está en un plano recto. ¿Sí ven? Ya no veo la escotadura, ya no veo la curvatura de la corredera. Entonces, aquí ya estoy en la parte superior de la corredera. Estoy a nivel de lo que tanto nos mencionan cuando hablamos del manguito rotador, que es la región del intervalo rotador, ¿sí? Que es la zona más importante que debemos nosotros de valorar. Aquí estamos viendo
el tendón del bíceps, toda la parte superior. Estamos viendo supraespinoso, estamos viendo subescapular. Incluso debemos de identificar en la parte inferior del bíceps, como aquí estoy angulando el transductor, para ver esta imagen ecogénica que es el ligamento glenohumeral que abarca todo lo que es el piso del bíceps en esta topografía. Y en la parte lateral, lo que es el tendón del supraespinoso, acuérdense que hay fibras del supraespinoso o parte de la aponeurosis que va a cruzar por encima del bíceps y se va a insertar también hacia la zona del subescapular. Entonces debemos de tomar en cuenta toda esta topografía. En la parte superior estamos viendo también cómo se va pegado al tendón del bíceps esta imagen ecogénica que corresponde con el ligamento coracohumeral. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que debemos de visualizar? Ligamento coracohumeral, tendón del bíceps, el ligamento glenohumeral, ¿sí? Y la base. Sí, y toda esta, la inserción del subescapular, la inserción del supraespinoso, todo eso es la zona del intervalo rotador. Y nos volvemos a bajar hasta la parte del ligamento transversal humeral. Entonces, ya después de que valoramos todo el tendón del bíceps en todo su trayecto, vamos a pedirle al paciente que mueva el brazo así como está, que lo mueva hacia afuera, que haga este movimiento. Con este movimiento vamos a sacar lo que es la inserción del tendón del subescapular. Entonces nos vamos a regresar a la zona donde estábamos, ahí estamos viendo, lo ponemos al frente el brazo, ahí estamos a nivel de la corredera. Le pedimos que mueva el brazo hacia afuera y entonces, ¿cuál es la estructura que nos está mostrando? Este es el tendón del subescapular. Si se fijan, yo el transductor no lo estoy moviendo, estoy moviendo el brazo. Entonces, con eso me está dando las diferentes estructuras. Ya veo su patrón fibrilar, su inserción en la tuberosidad menor. Estamos en un eje largo en relación al tendón. Vemos todo el tendón hasta su unión miotendinosa. Ya que vimos este tendón, lo vamos a ver también de maniobra dinámica. Lo movemos hacia adentro, sí, y hacia afuera. Aquí estoy viendo que no se me está usando el tendón del bíceps, que permanece dentro de la corredera. Entonces ya me voy a ir a la parte posterior, ¿sí? A la parte de la unión miotendinosa del subescapular. Ya vimos la inserción, ya vimos que está bien. Entonces ahora me voy a la parte que pasa por debajo de la apófisis coracoides. Esta zona es importante de visualizar. Si se fijan, esta imagen ecogénica que vemos aquí es la inserción del ligamento coracohumeral, que ya veíamos en la parte externa. Ahora estamos viendo en la parte medial su inserción. Cuando hay un problema de una capsulitis del subescapular, este tendón se nos va a engrosar en esta zona, este ligamento, perdón, se va a engrosar en esta zona, va a disminuir su ecogenicidad, va a medir más de 3 milímetros de grosor. Incluso si vamos a hacer intervencionismo, si vamos a tratar esa capsulitis, la inyección va a ser en esta zona directamente. Entonces, ya que identificamos apófisis coracoides, la inserción del ligamento y la unión miotendinosa del subescapular, vamos a hacer las maniobras dinámicas, en donde vamos a pedirle que mueva el brazo hacia adentro, completamente todavía más. Okay. Ahí vimos cómo se metió el tendón. Entonces, ahora lo movemos hacia afuera, enfocándonos en lo que es la parte tendinosa. Vean cómo pasa correctamente. Ahora hacia adentro otra vez, cómo se va metiendo y ya pasó. ¿Sí? Y lo sacamos nuevamente. Entonces, con esa maniobra vemos que no existe un pinzamiento. ¿Sí? Incluso también estamos viendo, acuérdense que hay una bursa aquí, que es la bursa supraescapular, que incluso aquí está un poco dilatada, que viene de la parte posterior de la apófisis coracoides, y que esto también se llena de líquido cuando se dilata. Entonces, ya que valoramos este tendón en un eje largo, igual lo vemos en eje corto, donde tiene una característica ese tendón. Es el único tendón que nos da esta imagen, ¿sí? Que donde vemos estas imágenes ecogénicas redondeadas y con algunos fascículos hipoecogénicos, ¿sí? Esto es porque el tendón lo estamos viendo que viene de frente y son sus diferentes fascículos. No confundir con zonas de ruptura acá o con zonas de tendinosis, ¿sí? El tendón es este.
Sí, entonces estos son parte de esos fascículos que es normal encontrarlo. Conforme más nos vayamos a la unión miotendinosa, los vamos a ver más prominentes. Conforme nos acercamos más a la inserción, bueno, vemos mejor el tendón, pero es parte de las características que tiene el tendón del subescapular. Entonces, ya que lo valoramos en su eje largo, ahora en su eje corto, vamos a pedirle que nuevamente descanse el brazo hacia el frente y vamos a valorar la articulación acromioclavicular. Entonces, nos vamos a subir, vemos el espacio articular. Entonces, aquí estamos viendo lo que es el espacio articular. Él tiene algunos cambios por artrosis que aquí estamos identificando, pero este es el espacio articular. Siempre vamos a identificar lo que es el acromion, la clavícula. En el espacio articular vamos a ver todavía lo que es el disco en zona posterior. Conforme vaya aumentando la edad, este disco va desapareciendo también. Entonces vamos a valorar todo el espacio, que no haya líquido, que no haya algún problema, que identificamos bien el ligamento. Esta imagen que vemos aquí lineal es el ligamento acromioclavicular, que lo debemos de ver en todos los pacientes. Se fijan cómo lo vemos de forma normal. Hacemos maniobras dinámicas para ver cómo está la estabilidad. Él tiene un poco de inestabilidad, incluso está molestando, ¿verdad? Molesta esto, pero vean cómo está inestable, ¿sí? Cómo está variando. Esto me habla de que hay una lesión ligamentaria a nivel posterior. Entonces, él tiene un antecedente, estoy platicando con él, él tuvo una luxación, ¿sí? Ya hace tiempo, con la cual se redujo y todo, pero estos pueden ser secuelas de la misma luxación que él tuvo. Vamos a valorar todo lo que es el acromio. Ya vimos la articulación acromioclavicular y vamos a valorar todo el borde externo y nos vamos hasta lo que es el tendón del supraespinoso, que aquí estamos identificando. Pero estamos viendo simplemente la parte de lo que es la inserción del músculo deltoides, que aquí estamos viendo con el acromio. Recuerde que aquí es el sitio de inserción del deltoides. Después vamos a valorar el supraespinoso. Para valorar el supraespinoso hay varias formas de identificarlo o de valorarlo. Lo que nos mencionan todos los libros, que vamos a mover el brazo así como está esta posición, lo vamos a pedir que lo ponga hacia atrás como si fueras a tomar el brazo contralateral. Eso es, que es la maniobra de Kras, en donde vamos a identificar en esa posición lo que es la inserción del supraespinoso. Igual, ponemos un eje largo en relación al tendón, enfocados a la tuberosidad mayor, y estamos viendo el patrón fibrilar. Todo eso corresponde con el tendón del supraespinoso. Está un poco engrosado también, pero mantiene algo bien su patrón fibrilar. Vemos el eje largo, la imagen en pico del oro. Algo que siempre le señalo cuando estamos valorando el tendón del supraespinoso, siempre debemos de identificar la piel, tejido celular subcutáneo, músculos deltoides, espacio bursal, tendón, cartílago y hueso. Siempre debemos de identificarlos en ese orden. Si se fijan aquí, en ese tendón del supraespinoso, vemos como hay varias fibras, ¿no? Estas fibras que vemos aquí posteriores, que estamos identificando en el borde inferior, en eje largo, los vemos en el eje corto, una imagen ecogénica, se fijan. Esto corresponde con el cable rotador. Es una estructura que es muy importante en lo que es la estabilidad del mango rotador, ¿sí? Es la que se va a encargar de regular las cargas en lo que es el hombro, ¿sí? Ya en la plática hablamos de eso, en la charla de dónde va y qué es lo que debemos de identificar de ese cable rotador, que es siempre importante también identificarlo. Igual, cuando existe una ruptura hay que ver cómo se encuentra esa estructura que les acabo de mencionar. Conforme más a la parte superior no nos vayamos, lo vamos a ir identificando mejor esa estructura. Después de que estamos viendo el eje largo, lo vemos en eje corto también, el tendón del supraespinoso.
lo vemos hasta todo su cuerpo, hasta lo que es su inserción, ¿sí? Eje largo, imagen en pico del loro, y eje corto. El problema aquí con esto es de que no todos los pacientes pueden hacer esta maniobra. Incluso más del 30% de los pacientes con hombro doloroso no te van a hacer esta maniobra. Entonces, ¿qué maniobras vamos a hacer? Regresamos el brazo al frente, que es la maniobra de Kras modificada, donde vamos a mover el brazo en esa posición, como si lo fueras a poner en la bolsa posterior del pantalón. En esa posición, con el codo hacia adentro, debemos de verificar siempre que esté derecho ese codo. Vamos a hacer la misma secuencia. Así vamos a ver el eje largo del tendón del supraespinoso, el eje corto del tendón del supraespinoso. Se fijan cómo la zona de la inserción la vemos muy bien. Incluso si tenemos dudas también, vean cómo vemos la zona del intervalo rotador que les mostré hace rato, la parte intracapsular del bíceps, el ligamento glenohumeral que forma la base, ¿sí? El ligamento de acá arriba, que es el coracohumeral, ligamento coracohumeral, ligamento glenohumeral, tendón del bíceps, inserción del supra, ¿sí? Inserción del subescapular. Entonces, todo esto es la parte del manguito rotador, de la parte del intervalo, que nosotros lo podemos ver muy bien con esta posición. Entonces, si no lo pudiste ver bien en esta posición que les mostré hace rato, con eso también la puedes visualizar. Ahora, si el paciente no te puede hacer esta maniobra, lo vamos a regresar al frente. Igual le vamos a pedir que simplemente ponga la mano en su cintura, si es que tiene, en esta posición, ¿sí? Como ponemos el brazo en esta posición, así es. Igual, el codo hacia adentro, ¿sí? Si no tiene, no la identifica, bueno, que recuerden dónde la tuvieron en algún momento, y ahí es donde deben de poner el brazo. Entonces, ya que tienen el brazo en esa posición, hacemos la misma, ¿sí? Y vemos igual la inserción del tendón del supra en eje largo, lo vemos en eje corto también, y vean qué bien se ve. Igual también vemos la zona del intervalo rotador muy bien, los ligamentos, ¿sí? Y la inserción del subescapular, el supraespinoso, su aponeurosis que forma el techo, ¿sí? Y lo vamos a seguir, ¿sí? Hasta la parte del infra, que ahora se las voy a mostrar, pero estamos viendo supraespinoso. Después, si el paciente no te puede hacer esta maniobra, lo vamos a regresar al frente. Si te dice el paciente es que no lo puedo mover hasta acá, o si donde hubo cintura pues ya le queda así hacia afuera, pues tampoco lo va a poder hacer. Entonces le vamos a pedir que mueva el brazo, que lo ponga a un lado, y que haga el brazo, lo vas a mover hacia adentro, hacer esta maniobra y hacia afuera. Entonces, cuando lo movemos hacia adentro, vas a identificar la inserción del supraespinoso. Cuando lo muevas hacia afuera, vas a identificar la inserción del subescapular. Y en el movimiento vas a ver el bíceps y todo el intervalo rotador en tiempo real. Eso también es importante hacer esta maniobra para valorarlo. ¿Cómo lo vamos a? Incluso, si tú tocas la zona de la cabeza humeral, movemos hacia afuera, ahí tú vas a ver cómo está sacando el tendón y lo vas a sentir, ¿sí? Lo movemos hacia adentro y estás viendo dónde estás posicionando o dónde te vas a posicionar. Ya que tienes el tendón, la posición hacia adentro, ¿sí? Que igual lo más sencillo es decirle, a ver, hágase manita de puerco, y todo estás en esa maniobra, ¿sí? La maniobra clásica en manita de puerco. Entonces, vemos igual la zona de la inserción. Se fijan, el eje largo del tendón del supraespinoso, el eje corto, y se ve muy bien. Y esta maniobra todos los pacientes te la pueden hacer. Entonces, ya estamos viendo el patrón fibrilar, la zona de la inserción, y me voy a poner en eje corto. Vemos ahí el tendón, y vean como estoy viendo ya hasta la zona del intervalo. Y ahora le voy a pedir despacio para mostrárselos. Vas a ir moviendo el brazo hacia afuera, eso, ahí deténlo. Vean cómo lo está moviendo hacia afuera y ya me aparece el bíceps. Lo movemos, ahí deténlo. Está el bíceps, el ligamento glenohumeral, coracohumeral. Aquí empieza a aparecer el glenohumeral, ¿sí? Que forma la base. Sí, estamos viendo, se fijan cómo sé que estoy en la zona intracapsular, porque estoy viendo el hueso liso, ¿sí? La cortical de la cabeza humeral está lisa. Y ya me empieza a aparecer el subescapular. Lo seguimos moviendo hacia afuera
y ya caí a la inserción del subescapular, ¿sí? Aquí lo estamos observando. Entonces lo regresamos despacio, así va, y en todo momento estoy viendo la zona del intervalo, que eso es bien importante, y la inserción del supraespinoso. Este es el movimiento que vamos a hacer para ver adecuadamente esa zona, que es el sitio donde más frecuentemente vamos a encontrar lesiones en el hombro. Después de valorar esto, vamos a valorar el infraespinoso. Vamos a pedirle al paciente, puede valorarse con el brazo hacia atrás o con el brazo hacia adelante. Yo prefiero hacerlo con el brazo hacia adelante en esta posición. Lo vamos a poner en esa parte. Entonces, ¿cómo vamos a valorar el infraespinoso? Ya veíamos la tuberosidad mayor. Cuando hablamos en la charla, decíamos que la tuberosidad mayor se divide en tres facetas. Una faceta superior, que es el sitio de inserción del supra, que ya la vimos. Una faceta media, que es la zona de inserción del infra, y una faceta inferior o posterior, que es donde se inserta el redondo. Entonces, ya veíamos la faceta, incluso en este eje, vemos la faceta superior, donde vemos un pequeño cuello, todo esto es supraespinoso. Una faceta media, que es más lisa, se fijan cómo vemos la faceta media más lisa, y por encima el tendón del infraespinoso, que es más delgado en relación al supra. Sí, pero ahí estamos viendo el infraespinoso. ¿Por qué es muy importante valorar el infraespinoso? Me ha tocado que me han comentado, no, es que el infraespinoso nunca se lesiona. Recuerden que el infraespinoso tiene fibras que comparte con el supraespinoso, pasa por encima, y el borde superior del supraespinoso, ahí se entrelazan fibras del infra y del supra. Por eso muchas veces se rompe el supra y se va a romper también el infra. Entonces hay que poner mucha atención en esa zona. Entonces, cuando les hablen de footprint, van a señalarles toda esta zona. Entonces, siempre hay que valorar esta zona del infra, que vean dónde estoy, y esta zona aquí es donde está compartiendo fibras con el supraespinoso. Estas fibras superiores del supra más bien son fibras del infra. Y luego nos vamos a ir a la parte de la faceta inferior o posterior, donde vamos a ver el redondo, que vamos a ver más músculo. Pues me voy bajando y aquí vemos la parte tendinosa, ¿sí? Y si nos seguimos todavía la parte posterior, vamos a caer a donde se encuentra el labrum. Entonces ya que estamos haciendo todas estas maniobras, todo este recorrido, caemos a donde está el labrum. ¿Cómo se ve el labrum? Bueno, lo vamos a ver como el menisco, sí, es fibrocartílago. Entonces lo vamos a ver una imagen triangular ecogénica, ¿sí? En el espacio glenohumeral, aquí lo estamos identificando, ¿sí? Cortical ósea, el espacio y el triangulito. Vamos a pedirle que haga maniobras dinámicas, así como está, lo movemos hacia afuera. Ahí lo estamos viendo, y en todo momento vemos el labrum y lo regresamos. Entonces, igual, si seguimos con nuestros marcadores anatómicos, me sigo moviendo hacia la parte interna, voy a caer a lo que es la escotadura glenoidea, que es la parte posterior, si me sigo subiendo, voy a caer a donde se encuentra la fosa infraespinosa, ¿sí? Que está dividida por lo que es la espina de la escápula. La espina de la escápula, su parte externa, estamos viendo músculo deltoides, el infraespinoso, y si me muevo un poco más, el redondo, ¿sí? Entonces esto corresponde con la fosa infraespinosa. Si me voy a la parte medial, ¿sí? de la espina, voy a caer a la fosa supraespinosa, ¿sí? Donde vamos a identificar la parte superior de la fosa supraespinosa, corresponde con el trapecio, y la parte inferior con el supraespinoso, ¿sí? Entonces es como vamos a identificar fosa supraespinosa, fosa infraespinosa. Y aquí es donde vamos a terminar el estudio estático, pero antes de finalizar vamos a valorar el pinzamiento del supraespinoso también, y después de eso, con eso vamos a terminar el estudio. ¿Cómo vamos a valorar el pinzamiento del supraespinoso? Vamos a poner el brazo en esta posición, le pedimos al paciente que lo mueva hacia atrás.
y ahí me lo va a detener. Cuando yo le diga, va a hacer este movimiento. ¿Sí? Entonces, esta es una maniobra pasiva, ¿sí? Donde igual prácticamente todos los pacientes te la pueden realizar, donde vas a identificar, ya vimos el supra, ya lo vimos bien, ya vimos inserción, ya vimos que no hay ruptura, estamos viendo la tuberosidad mayor, estamos viendo lo que es la apófisis, perdón, el acromion, y estamos viendo el tendón, ¿sí? Tendón supraespinoso. Entonces me voy a enfocar, igual que en el subescapular hace rato, en esta zona, ¿sí? En la zona de donde debe de pasar. Entonces le pido al paciente que mueva el brazo hacia adelante, más. Ahí vemos cómo pasó. Sí, lo regresamos y repito la maniobra. Otra vez lo pasamos. Vean cómo pasa completamente. Sí, ya pasó. Y aquí este ya es el bíceps con un poco de bursa. Entonces, si tengo dudas con esta maniobra, voy a hacer la otra maniobra, una maniobra activa, que es la que nos mencionan en todos los libros también, que vamos a poner el brazo a un lado y vamos a pedirle que lo levante hacia 45 grados. ¿Cómo hago yo esta maniobra? Yo le pido al paciente que ponga el brazo en esta posición, con la palma hacia arriba, y cuando le diga, vas a voltear la palma hacia abajo, esto. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que hacer esto. ¿Sí? Entonces, hacemos la maniobra así, eso, lo regresamos. Entonces, ya vimos cómo lo va a hacer, y ahora sí coloco mi transductor nuevamente, identificando lo que es el acromion y la inserción, ¿sí? Y hacemos esa maniobra y vean cómo pasa, ¿sí? Lo regresamos y la volvemos a repetir nuevamente y vemos cómo pasa ese tendón por debajo del acromion. Y con esto valoramos lo que es el pinzamiento del supraespinoso. Entonces, esta es la secuencia que yo realizo normalmente cuando hago un estudio de hombro, cuando hacemos un protocolo básico de Perfecto. ¿Cuáles van a ser los errores frecuentes cuando ustedes vayan a evaluar la articulación? Tengan en cuenta esto. No confundir el cartílago con líquido articular, debido a que el cartílago se vea anecoico, puede determinar falsamente que es líquido que se encuentra en esa sección. Como ya vimos antes, que ejerzan presión excesiva con el transductor, lo cual hará que se colapsen bursas, que no se vea líquido y que vean que identifiquen que no haya lesión. Listo, Kevin Olvera. Muy bien. ¿Quién más se conectó recién? Carla también. Perfecto. Muy bien. Que no exploren el receso posterior. Deberían revisar toda la articulación para ver que no haya derrames. Que ignoren los recesos subescapulares. También deberíamos de revisar toda la sección de la articulación para evitar ciertas lesiones o ciertos derrames o ciertas colecciones, un error frecuente, o que interpreten pliegues capsulares como líquido. Mucha afinación del equipo, mucho ojo al detalle para que puedan identificarlo. Este es un protocolo de exploración del hombro. Pueden hacerle captura para que sepan qué es lo que deben ir explorando cuando estén haciendo la ecografía y que deben de ir revisando. Muy bien. Perfecto. Diríjanse a la plataforma y abran el taller 29. Son las 8:50. A las 9:20 cierro la les empiezo a preguntar del taller a los que están conectados. Resuelvan, porque les iba a dejar abierto el taller el día de hoy.
¿A todos les aparece el taller?